Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales, sean bienvenidos a un video más dentro de su canal. En esta ocasión reaccionaremos, analizaremos y veremos una serie de imágenes que a mi consideración, bueno, son muy relevantes porque hay unos temas muy escabrosos que quisiera yo erradicar desde este momento. Me refiero a que si realmente podemos grabar a una persona, es decir, un particular a otro, y que si esto no nos puede tener algún tipo de consecuencia legal. Y usaremos como ejemplo esta lamentable forma de actuar de un abogado que aún se ostenta como abogado penalista y que trata de subestimar a un ciudadano que le estaba haciendo ver su mal actuar, su incumplimiento al reglamento de tránsito, inclusive por ahí además un incumplimiento a la ley cívica en cuanto a la alteración del orden público, infinidad de cuestiones, y también como la autoridad no está capacitada ni siquiera para establecer en ese momento cuál es el proceder y sus obligaciones como oficiales para tratar de poner a disposición ante las autoridades correspondientes a las personas que estén cometiendo faltas a la normatividad. En tales consideraciones, vayamos a ver este video. Adelantito. Señor, está en el paso peatonal. Se está en el paso peatonal. No, pues por favor, adelántese. Adelántese, por favor. Adelántese. No, pues adelántese. Muchas gracias, señor. Es usted una persona muy responsable. ¿Qué? ¿Sabes lo que puede ser con la personalidad? Piensa las cosas. No, está bien, está bien. Oficial, me lo presentas al Ministerio Público, por favor. Adelante, adelante, vamos. De mi imagen. Adelante. En ningún momento. ¿Qué te pasa, Neil? Oficial. ¿Vio cómo me trató? No, adelante. ¿Qué pasó? Preséntame al Ministerio Público. Adelante, adelante. El señor estaba estorbando el paso peatonal que se moviera y se puso de altanero. Enséñame el video. ¿Por qué el señor me agredió? Vamos al Ministerio Público porque usted vio. No, ¿por qué? No, vamos al Ministerio. El señor me está Te voy a decir pidiendo que una, vayamos. no, por eso te voy a decir una cosa. Sin permiso de una persona no puedes filmar. Me acaba de arrebatar. Vamos al juez. Ese comportamiento no es legal. No piensas lo que haces. Neta, piensa las cosas que haces, porque neta, yo bajo y te pongo unos putazos. Hay gente que se baja y te agarra balazos. Como ustedes pudieron ver en las imágenes, vemos a una persona que se ostenta como abogado penalista, como si eso fuese más que los demás abogados o más que los demás en general. Perdónenme las redundancias, pero no me entra en la cabeza la posibilidad de tratar de usar una categoría profesional para sentirte más que otros y, por sobre todas las cosas, tratar de meter miedo porque aparentemente eres abogado y así evitar una sanción, evitar que te hagan ver tu falta a las diversas normatividades que, como vieron, se quebrantaron en ese momento. Es muy lamentable y fíjense que a mí me da muchísima pena como abogado que otros abogados se enfoquen a quebrantar normas en vez de abogar para que se respeten, se enfoquen en cambiar el sentido de las normas, tal vez abusando de su conocimiento o tal vez demostrando su propia ignorancia, y tratar de convencer a un ciudadano que no se deja claro si es abogado o no. Evidentemente, al no decirlo probablemente no lo sea, pero que esta persona que sí era abogado quiso tratar de engañar inclusive también a los policías. Y lo más lamentable aún de todo esto, pues es que los policías ni siquiera sabían lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Evidentemente, quiero dejarles algo muy claro en este video, es que si realmente se puede o no se puede grabar a otro particular, a otro ciudadano, a una persona que no es autoridad. Ya hemos visto en otras ocasiones que nosotros como ciudadanos, como gobernados de este país, sí podemos grabar a las autoridades. Pero siempre surge la duda de si podemos grabar o no podemos grabar a otros particulares. Entonces, para ello les haré una breve explicación de por qué sí se puede grabar en la vía pública a las personas y que también esta ocasión de este video sí conjugaba perfectamente con lo que la propia norma establece para poder grabar. Así que vayamos a esta breve explicación y nos volvemos a ver para terminar con la crítica en este video. Seamos breves. Dentro de la Ciudad de México existe una ley que se llama Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada.
el honor y la propia imagen. Ojo, acordémonos de esto por si en alguna ocasión necesitamos citarla. Bien, en dicha normatividad existe una serie de artículos muy importantes que para lo que nos interesa son el artículo 16, 17, 19, 20 fracción primera. Les recomiendo, si lo pueden hacer, leer toda la ley para estar al tanto y enterados de todo lo que dice de una mejor manera. Comencemos con el artículo 16. La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. Es muy claro el artículo, por lo que no va a hacer falta explicarlo. Artículo 17. Toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la facultad de disponer de su apariencia autorizando o no la captación o difusión de la misma. Hasta aquí seguimos bien. Artículo 19. La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público o sean de interés público. Centrémonos en la condicional que impone la ley, es decir, esa parte que dice a menos que. Otra vez, a menos que. En ese tenor se prescribe claramente la excepción al deber de solicitar el consentimiento de la persona para publicar su imagen e inclusive, como dice la propia ley, a venderla. Y dichas excepciones aplican cuando la reproducción se haga con hechos o acontecimientos de interés popular. Realmente, esta información es muy útil para las personas que hacen contenido audiovisual dentro de la demarcación territorial de la Ciudad de México. Les invito a que lo compartan si consideran que esto les es útil. Continuemos. Les pregunto yo, ¿acaso los habitantes de este país y principalmente de la Ciudad de México no les importa quiénes son los que rompen vilmente sus leyes y estatutos? ¿No debe de ser verificado el autor de estos quebrantamientos y evidenciado su mal actuar? ¿No finalmente a la sociedad es a quien esta conducta plasmada en el video le adolece principalmente? Es decir, de todo lo anterior hay un interés público que justifica la falta de consentimiento por parte de este abogado penalista para poder ser publicado. Esto, entonces, ya va tomando sentido a mi afirmación que hice al principio del video. Continuemos. Artículo 20. Cuando la imagen de una persona sea expuesta o publicada fuera del caso en que la exposición o publicación sea consentida, con perjuicio de la reputación de la persona, la autoridad judicial, por requerimiento del interesado, puede disponer que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados. Este artículo se resume en lo siguiente. Se puede exponer o publicar a alguien sin su consentimiento en términos del artículo 19 que ya hemos leído, aún con perjuicio de su reputación. Pero si el publicado no dio su consentimiento, entonces puede solicitar que se detenga lo realizado por el publicador. En pocas palabras, eso es lo que dice el artículo 20. Pero lo bueno viene en lo siguiente. Artículo 21. El derecho a la propia imagen no impedirá, fracción primera, su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público y que sean de interés público. Está padre lo que dice este artículo porque claramente se establece la excepción al ejercicio de la propia imagen y estatuye claramente la posibilidad de captar, es decir, grabar, de reproducir, en otras palabras, verlo grabado, y
publicar, que se resume en enviarlo a cualquier parte y en cualquier plataforma digital o inclusive análoga. Ahora, otro requisito que encuadra perfectamente acá es que el señor de la camioneta se ostentó públicamente y en un lugar público como un abogado penalista, lo que considero yo, desde mi punto de vista subjetivo, como una profesión de notoriedad. Claro, lo digo entre comillas. Además de que el hecho específico aconteció en calles naturalmente abiertas al público, concretamente sobre una cebra peatonal. Por último, la sociedad puede y debe saber lo que pasa en sus calles, además de exponer a las personas que incumplen y dolosamente quebrantan las normatividades cívicas y de tránsito. En ese mismo sentido, se justifica plenamente el interés público. Además de todo lo anterior, el conductor agredió al ciudadano que le pidió mover justificadamente su camioneta de la cebra peatonal, comenzando a insultarlo y dejarlo, además de comenzar a gritar en la vía pública demostrando su prepotencia, hecho que por sí mismo constituyen faltas administrativas, y la grabación de esto constituye prueba de los hechos para afirmar que estas conductas que la ley administrativa estipula fueron cometidas. Asimismo, lo amenazó con que lo iba a golpear. Es decir, eso es una conducta delictiva que es contemplada y sancionada por el Código Penal aplicable para la Ciudad de México. Es decir, por donde le vea uno, está plenamente justificado grabar en este caso y en este tipo de casos. Y con este ejemplo, ustedes pueden entender y tener una noción de cuándo pueden hacer lo que en este video se logró visualizar. Para el colmo, en el principio del video que vimos, el conductor invita y ordena al ciudadano que lo grabe. Así es como ustedes lo escuchan. Él lo invitó a que lo grabara. Así que, si por ahí lo vemos, claro que sí dio su consentimiento. Entonces, la solicitud que le hizo a la policía, en la que mentirosamente acusaba al ciudadano de hacer mal uso de su imagen, era rotundamente falsa y maliciosa. Por último, quiero decirles esto. No es delito grabar a otra persona bajo las condiciones que ya expuse. Punto. Bien, después de esta pequeña explicación, continuemos con el video. Bueno, como ustedes pudieron ver, pues estaba en un lugar público. Era de interés social conocer la infracción a la norma que cometió este abogado. Y todavía, fíjense, hay información de que esta persona debe alrededor de 14 multas que no ha pagado y que evidentemente da a conocer una serie de conductas reiteradas, una forma de actuar prepotente, una forma de actuar totalmente agresiva, sin ningún sustento o razón, que cualquier persona razonable y más aún siendo abogado tendría que actuar o conducirse con otras personas. Pero como sabemos, pareciera ser que ser abogado es ser sinónimo de creerse mejor que los demás, que por conocer 2 o 3 artículos más que los demás, podamos tratar de engañarlos, de cambiar el sentido de la norma, de alterar la interpretación, de tratar de agregar normas o quitarlas, de creernos ser unos seres diferentes a los demás. Y lo cierto es que los abogados somos como cualquier otra persona. No nos hace más o menos saber de normas. Al contrario, nos debería dar la motivación para conducirnos con los demás con la mayor capacidad y pulcritud de exponer la norma y el derecho, de darla a conocer, pero no, evidentemente no. Toco estos temas porque va de la mano de un actuar que yo veo constantemente en muchos lugares en los que los abogados pues quieren engañar a las personas, en el que los abogados quieren espantar a las personas, en el que los abogados utilizan este tipo de argumentos parecidos, falaces, erróneos, malintencionados para convencer a las personas que les pueden generar un daño. Es decir, ya no solamente es me bajo y te voy a golpear como se vio en el video, sino ahora también es me bajo y ahora también te quiero golpear y además te voy a poner ante el Ministerio Público por conducto de la policía. Una cuestión que
para empezar es irrisoria. Tratar de denostar a una persona, de señalarla y acusarla de un hecho delictivo cuando esto ni siquiera es una figura delictiva. No hay una norma que establezca la prohibición de grabar a otra persona y que eso tenga como consecuencia una conducta delictiva susceptible de sanción penal. Entonces, fíjense cómo los abogados son a veces, y pues es una vergüenza para los demás abogados que no somos así, que no nos conducimos con los demás ni interactuamos con la sociedad de esta forma. Yo creo que una de las labores más nobles que tiene que tener un abogado es proyectar la norma, es proyectar a las personas y a la sociedad en general el contenido de la norma, cómo interpretarla y entenderla perfectamente, porque a base de ello es como nosotros les explicamos a nuestros clientes cuándo están o no están en un problema o cuándo pueden ejercitar algún tipo de acción en contra de una persona. No puede ser que seamos así los abogados, ya basta, yo creo, de estas conductas. Y pues cuando ven un abogado, yo les recomiendo, no se espanten, no son nada, o mejor dicho, no somos nada diferente a los demás. Es decir, de hecho, inclusive yo considero que en algunas cosas somos peores por creernos más. Tenemos y pecamos de egocentrismo, pero hay que establecer que no todos los abogados somos como ese sujeto que se vio enfrascado en una infracción de tránsito, en una infracción a la norma administrativa, como lo es el alterar el orden público. Entonces, imagínense, se ve bien que un abogado rompa muchas reglas, no pasando por alto eso, además quiera engañar a las personas, quiera atemorizar al policía diciendo que es abogado penalista y que todavía se indigne, a pesar de todas las faltas evidentes que cometió, todavía se indigne y quiera golpear a una persona y dé un tipo de indirecta de que al ciudadano le pudo haber tocado a una persona que lo balearan, porque hay gente que balean a otras, porque en un momento del video lo menciona así. No es justo ni para nada razonable. Entonces, gente, cuando ustedes vean un hecho de esta naturaleza en el que una persona esté cometiendo una infracción a la norma de tránsito, a la norma administrativa, de conducta, no tengan temor de hacerlo evidente y comunicar a las autoridades principalmente y también hacerlo público, porque no se vale que las personas ya cualquiera ande queriendo romper reglas, ande queriendo romper normas solo por romperlas. Y empecemos a dar una cultura de respeto a la ley. Fíjense, y es un comentario final, fíjense que a México no le faltan normas, a México no le faltan leyes, no le faltan estatutos. Sus normas son hermosas si lo quieren ver así. A lo que México le falta es la aplicación de la ley, sin mirar a quién, sin importar las razones que sean muchas veces, sino su aplicabilidad y su respeto. Hoy en día ya nadie tiene temor a la ley, pues ya se vio que ni aún los abogados le tienen miedo a la ley. Y fíjense, antes de terminar, ese último comentario que usó el abogado de ponlo a disposición del Ministerio Público, eso sí tómenlo mucho en cuenta y tengan mucho cuidado, porque cuando llegan allá y si es abogado, más o menos tiene la idea o la experiencia de estas índoles del sistema acusatorio, tengan mucho cuidado porque si lo llegan a poner a disposición probablemente se puede poner de acuerdo con el Ministerio Público y con la policía para inventarles un delito, para inventarles alguna otra cosa, solamente por sus pantalones, solamente por querer hacerlo. Y para eso, pues, si tiene el dinero, pues puede dar dinero, puede sobornar, puede comprar autoridades, puede usar influyentismo. Tengamos mucho cuidado con eso, por eso siempre hay que videograbar todo lo que hacemos. Y recuerden, nadie tiene por qué tener temor de ser videograbado en público si no está haciendo algo en contra de las normas. En tales consideraciones, recuerden que mi nombre es Fernando Rosales y que nos vemos en el próximo video.